todos los derechos a sus respectivos autores y yo solo soy dueño del propio vídeo. El autor es Mayobau de capítulo 12. Habían pasado unos días desde entonces. ¿Semanas? Jaune no podía estar seguro. Las horas transcurrían a un ritmo vertiginoso y una rutina constante aparecía ante él, envolviéndolo y dejándolo perderse en esta vida suya. Enviar la carta a su familia le quitó un peso de encima y lo ayudó a liberarse del miasma asfixiante que había nublado su visión. Se instauró una rutina establecida. Primero se despertaba, a menudo debido a las travesuras de Rubio, a veces, de Weiss. Luego llegaría el momento de preparar el desayuno, normalmente después de lidiar con algún tipo de malentendido. Weiss estaba mejorando como cocinera, siempre y cuando la vigilaran de cerca. Seguirían las clases. Lo habían enfrentado contra Ruby en la clase de Tyrian, pero el combate se convirtió más en un juego de etiqueta. Si Tyrian estaba molesto por esto, Jaune no lo sabía. Azel les había estado instruyendo en el cuerpo a cuerpo humano adecuado. Jaune se sentía cada vez más fuerte a medida que pasaban los días. Butch frecuentemente lo emparejaba con Jan, presumiblemente para ser tutor de la niña. Más sabia de lo que parecía, sí, pero todavía tenía muy poco aprendizaje en los libros. No es que Jaune estuviera mucho mejor. Cinder pareció evitar su mirada, no estaba seguro de por qué. Después de clases, Weiss a veces desaparecía para realizar investigaciones personales, fuera lo que fuese que eso implicara. Ella siempre regresaba mirándolo de manera extraña antes de tomar su turno en la ducha. Algunas noches ella sería especialmente pegajosa. Blake todavía andaba por ahí, escabulléndose por aquí, acechando por allá. No estaba segura de dónde estaba ella en este momento, pero había encontrado varios pájaros muertos en su casillero, dispuestos en forma de corazón. Lo consideraría dulce, si no le preocupara dónde había logrado encontrar dichos pájaros. Hoy era especial, Tyrian había mencionado que se avecinaba una lección importante. Sin embargo, para Jaune, eso no importaba tanto como su entrenamiento con Ruby después. Ella estaba dando grandes pasos y estaban muy cerca de lograr un gran avance. Solo un poco más de empujón. Eso es todo lo que necesitaba. Un empujón en su hombro indicó que alguien quería hablar con él. Al levantar la vista, se encontró con una visión curiosa. Jan estaba esperando en las gradas, luciendo aburrida, empujándole el hombro con el pie. Jan. Ese es el nombre. Ella continuó empujándolo con el pie. ¿Qué estás haciendo? Estar aburrido. Ella lo empujó con más fuerza. Jaune estaba a punto de darle una palmada en la pierna. ¿Por qué no estás ahí abajo? Ella se encogió de hombros. Tyrian no quería que fuera hoy. Dijo que hoy habría un evento especial. Realmente un montón de tonterías. Jaune apretó los dientes cuando su pie contra su hombro aumentó la presión. ¿Entonces vas a desquitarte conmigo? Jan sonrió. ¿Qué, vas a desquitarte conmigo? Jaune parpadeó. ¿Qué significa eso incluso, Ruby? De repente Ruby estaba a su lado, saltando hacia las gradas. Casi con la misma rapidez, Jan había retirado su pierna. La hermana mayor asintió con la cabeza a la menor, quien se inclinó hacia el torso de Jaune. Ruby le frotó el brazo con los cuernos y lo miró a los ojos. No puedo esperar a ver qué pasa hoy después de clase. Jaune sonrió. Sí. Weiss dio a conocer su presencia mediante una serie de picotazos con cuernos en la parte posterior del cuello de Jaune. Jaune hizo una mueca. Hola a ti también, Weiss. ¿Finalmente limpiaste después de la barbacoa? Mirando hacia atrás, vio que ella no había cumplido completamente la tarea. Pequeñas manchas oscuras todavía adornaban sus labios, incluso cuando la altiva híbrida puso los ojos en blanco. Por supuesto. No me dijiste que marinar carne en tinas de especias líquidas produciría una comida tan deliciosa. Jaune se encogió de hombros. Se suponía que no debías comer eso hasta esta noche. La carne todavía estaba poco cocida y la salsa no llegó a asentarse bien. Weiss lo miró críticamente. ¿La carne podría haber sabido mejor? Jaune asintió. Bueno, sí. Se supone que la barbacoa cocina por mucho.
interrumpida por Weiss empujándose contra su cara, su cuerno separó su cabello y lo inclinó lo suficiente como para fallar. Jaune se quedó en silencio. Ella estaba extremadamente cerca, su pierna izquierda entre la de él, su cuerpo más pequeño empujando el de él para acercarse lo más posible. Sin embargo, por la mirada en sus ojos, se dio cuenta de que ella no estaba tratando de hacer nada íntimo. «Harás esto para mí. Pronto». Jaune tragó saliva. «Ese sí, señora». Una sonrisa de satisfacción apareció en sus rasgos y su ceja se arqueó. Una mirada muy diferente pareció asentarse en su rostro cuando se inclinó más cerca. «Señora. Creo que podría acostumbrarme a eso. Ya es suficiente». Ruby pateó a Weiss en el costado, enviando a la chica más baja al suelo. Weiss se levantó y fulminó con la mirada a Ruby. «Jaune. Dile que eso fue inaceptable». Jaune se quedó helado. Ruby miró a Jaune brevemente antes de volver a mirar a Weiss. «Dile que ya no dejarás que te pisotee así». Jaune se dio cuenta de esto, este era el punto más bajo de su tiempo aquí. Este fue el punto más bajo que jamás podría haber alcanzado. Ahora iba a morir. Morir sin experimentar tanto. Sin volver a ver a su familia nunca más. Sabía a ciencia cierta que cuando las chicas intentaban meterte en su discusión, solo podías perder. Para su total sorpresa, su salvador no era otro que el propio Tyrian. Ahora amas, llegó su voz cantarina. Aquí todos somos una gran familia feliz. Guarda el sparring para el ring. Weiss y Ruby regresaron a sus lugares, Jan riéndose detrás de él. Jaune ni siquiera pudo dejar escapar un suspiro de alivio cuando Tyrian continuó. Por favor, maestro Jaune, únase a nosotros en el centro del ring para la ocasión más especial. Ruby lo tomó del brazo. Sal ahí. Lo harás genial, especialmente por cómo has estado pateando traseros en la clase de Azel. Jaune, entrando al suelo de la arena, esperaba tener razón. La mayoría de los híbridos asintieron entendiendo, aunque esto no ayudó a Jaune en absoluto. ¿Qué estaba haciendo el loco? Hoy, mi querido estudiante, es lo que cariñosamente llamo ronda de dobles. Un híbrido puede ofrecerse como voluntario, si alguno lo desea, para ser su compañero. Su salvavidas, en una lucha contra un híbrido muy singular. Tyrian estaba tan cerca de estallar en un ataque de risa que Jaune casi podía oírlo. A Jan no se le permite. Ella ya se ha enfrentado a estos dos antes, por lo que no se aprenderá nada nuevo. Jaune parpadeó. En realidad, ¿quién podría haber sobrevivido luchando contra Jan? Jaune miró hacia las gradas, esperando con cierto temor que Braun o Cardin se pusieran de pie. Tampoco lo hizo. En todo caso, Cardin parecía incómodo. Los ojos de Jaune se entrecerraron. ¿Por qué sería eso? Esquí, Russell, si fueras tan amable. Jaune no conocía esos nombres. De repente se escuchó un ruido en la puerta. Sonó como una piedra al romperse. Jaune se giró, apenas levantando su escudo a tiempo para bloquear los escombros que fueron enviados volando en su dirección, impactando el escudo y haciéndolo retroceder. Un gruñido bajo, duplicado con el sonido de un ligero gemido aturdido, ayudó a Jaune a limpiar las estrellas de sus ojos. Para su horror, los híbridos se acercaron a través del polvo. O mejor dicho, el híbrido. La mayoría de los híbridos eran en su mayoría de carne, con alguna sustancia de green formando una extremidad o algún tipo de apéndice. El núcleo de su masa era una oscuridad completamente negra, retorciéndose y retorciéndose con las costillas, extendiéndose y retrayéndose con cada respiración conjunta. 3 piernas humanas estaban fusionadas en su masa inferior en un lado, con 2 extremidades en forma de araña tomando el relevo en el otro lado. Carne temblorosa, de un color gris ceniciento en lugar del blanco de un híbrido normal, retorcida a lo largo de los bordes de la masa negra que era su torso. 4 brazos sobresalían de los costados y la espalda de la cosa, pero no estaban directamente unidos. En lugar de eso, descansaron al final de la masa burbujeante que era su cuerpo, cambiando de posición, moviéndose. 2 cabezas, o lo que quedaba de sus cabezas, estaban en diferentes puntos de su torso.
Más abajo, en el medio del pecho, estaba la cabeza tuerta de un joven que alguna vez había tenido un mohawk. Los restos de cabello verde que caían sobre una franja de carne desollada fue todo lo que le dijo a Jaune esto. El otro, cerca de la parte superior de la masa, al lado de donde debería haber estado, podría haber sido hermoso alguna vez, pero el cráneo cóncavo y la mandíbula siempre dividida destruyeron su rostro. El salvaje ojo rojo de la cabeza central se posó en Jaune. Carne. Carne fresca. Para reconstruir. Para ser nuestra. La piel de la parte superior de su brazo se onduló cuando las garras de marfil les desgarraron los dedos. Danos. Carne. El terror llenó a Jaune, sus brazos temblaban. ¿Qué fue esto? ¿Qué en el nombre de los dioses fue esto? Tropezando hacia atrás, escuchó a Yang gritar desde arriba. Oye. Maté a esos dos imbéciles hace un tiempo. ¿Qué pasa? Tyrian le dedicó una brillante sonrisa a Yang. Nuestra querida directora, la más grande diosa Salem, consideró oportuno darles otra oportunidad. Ojalá todos tuviéramos tanta suerte. Por supuesto, no dejaste a muchos de ellos con quienes trabajar, así que, la cabeza superior, con los pocos mechones de cabello azul que se aferraban a su cabeza, comenzó a gritar hacia el cielo. Su brazo izquierdo superior convulsionó, arañando la masa de su propio hombro, mientras la sangre burbujeaba. Luego saltó hacia adelante, la masa que rodeaba lo que había sido un cuello se movió en tándem como una serie de cuerdas. Ninguna palabra podía brotar de su rostro arruinado, solo gorgoteos ciegos y bilis negra. Ella se las arregló. Más rápido de lo que Jaune podría haber estado preparado, el híbrido lo aplastó contra una pared. Gritando de dolor, Jaune sintió que la piedra se rompía detrás de él. Su visión se volvió borrosa, con estrellas en los ojos, mientras caía al suelo. Solo para que una de las puntas puntiagudas de las patas de araña lo empujara más profundamente, la piedra se hizo añicos debajo de él. Gritando, Jaune sintió que la extremidad desgarraba su aura y golpeaba su columna. Retrocediendo, la criatura arrastró a Jaune a través del suelo hacia la pared, y luego inmediatamente hacia arriba. Rompiendo un surco a través de la piedra usando su cuerpo, la cabeza superior girada con fascinación ociosa, bilis negra goteando de su boca siempre abierta. Jaune ni siquiera había desenfundado sus armas cuando comenzó el asalto, cuando la criatura lo alejó de la pared todavía en la parte posterior de una de sus piernas. Las garras esqueléticas retrocedieron para apuñalar a Jaune en la cara, apenas logró agarrarlo y detenerlo. Apretando los dientes, Jaune elevó su aura, rozando su apariencia. Tuvo que separarse. Él tenía que. Empujando la extremidad hacia atrás, la criatura Skirrusell la retiró el resto del camino. Jaune se abrazó con fuerza, dejándose arrastrar con él. Jaune clavó su pie en su hombro y lo apartó con una patada. Lamentablemente, todavía no era el más hábil para aterrizar de pie, golpeándose el costado con fuerza a través de la habitación. Luchando, Jaune alcanzó su funda aún enfundada. Este híbrido apenas era coherente, esto no era un concurso de sparring en absoluto. Apenas había agarrado la empuñadura de su arma cuando la criatura ya estaba sobre él, lista para desgarrar y desgarrar. Eso fue, hasta que una espiral blanca giró en el aire. Chocando contra la parte superior de la cabeza de la cosa con ambos pies, con la cola de caballo girando detrás de ella, Weiss hizo su gran entrada. Seré su socio. El Skirrusell se tambaleó brevemente, Weiss invocó su poderosa espada desde cualquier espacio que Grimm guardara sus armas. Volvió a mirar a Jaune, quien rápidamente se puso de pie y abrió su escudo en su tamaño completo. Será mejor que aprecies esto. No trabajo con cualquiera. Se giró el pelo para darle efecto. Jaune sonrió a través del dolor. Usted es el mejor. Weiss negó con la cabeza. Idiota, eso ya lo sé. Gritó Jaune, Weiss se alejó de un salto y la criatura corrió hacia adelante. Esta vez, con ambos combatientes conscientes de que la pelea había comenzado, no logró alcanzar a ninguno de los dos. Levantando sus tres piernas humanas para estrellarse contra la pared, la criatura se lanzó, girando sobre sus dos extremidades arácnidas de gran tamaño.
Weiss, gruñendo, se lanzó hacia la bestia, hundiendo su arma en su masa, apuntando a la cabeza central. Excepto que la cabeza central se alejó, arrastrándose a través del lodo de su propio cuerpo, mientras Weiss solo atravesaba la carne de Grimm. Maldiciendo, Weiss tuvo que abandonar su arma cuando las costillas se cerraron a su alrededor como dientes desarticulados, saliendo de la criatura. Jaune, aprovechando su distracción, corrió hacia la cosa desde abajo, con el objetivo de cortarle las piernas por la mitad. Con lo que no contaba era con que la criatura pudiera realizar múltiples tareas, con su brazo izquierdo más bajo arremetiendo. Resbalando hacia atrás, el corte chispeó contra su escudo, Jaune hizo una mueca. Weiss aterrizó cerca de él, la molestia saliendo de ella en oleadas. Esto es demasiado rápido. Parece un poco injusto. Jaune estuvo de acuerdo. La criatura gritó y gimió, agarrando el arma de Weiss. Liberándolo, un rojo infernal ardía dentro de su forma destrozada, un destello entró en el ojo restante que tenía. Weiss ladeó la cadera y señaló a la criatura. Voy a querer eso de vuelta. Más rápido de lo que Weiss podía imaginar, más rápido de lo que Jaune podía reaccionar, el Skirrusei la atravesó por el abdomen, arrojándola al otro lado de la habitación. Su arma quedó empalada en la pared del fondo a través de ella, su cuerpo colgando inerte de ella, con los pies levantados del suelo, la cabeza de Weiss cayó. Jaune miró confundido. El Skirrusei estaba sobre él, bajando ambos brazos superiores. Jaune apenas, aturdido, bloqueó eso con su escudo, actuando más por instinto que por deseo real. ¿Qué acababa de pasar? Weiss no podía simplemente ser. La criatura llevó ambos antebrazos al abdomen expuesto de Jaune, impulsándolo en el aire solo para golpearlo nuevamente con sus antebrazos. Jaune aterrizó con fuerza en el suelo y su escudo cayó. Sin embargo, se aferró a su espada. Un apretón que se apretó con ira, todo su cuerpo tembló cuando el shock dio paso a la rabia. ¿Cómo te atreves? Jaune, con el cuerpo ardiendo de blanco mientras su apariencia lo empujaba tan lejos como podía, gritó. ¿Por qué ella? Si la criatura daba alguna señal de comprensión, no podía demostrarla. Sin embargo, algunos de los híbridos hablarían de la confusión que se muestra cuando Jaune, clavando su espada en la masa inferior de la bestia, logró levantar a la criatura lo suficiente para arrojarla contra la pared del fondo. Te mataré. Te destruiré por completo. Maldita abominación, no dejaré que lastimes a nadie más. Una masa de miembros revueltos, las cabezas de la criatura retorcidas en confusión al mismo tiempo. Sin embargo, avanzó de todos modos, encontrándose con la carga de Jaune. Jaune sintió que los golpes aterrizaban en su espalda y costado, incluso cuando se clavó en la parte superior de la cabeza del monstruo, destruyéndola. Tambaleándose hacia atrás, la criatura se echó hacia atrás para aplastar a Jaune contra el suelo una vez más, solo para que sus dos brazos fueran clavados juntos, detrás de sí mismo contra la pared contra la que Jaune lo había empujado. Gracias, llegó la respiración entrecortada de Weiss, tropezando hacia adelante, con una mano agarrando la herida abierta en su pecho. Por devolvérmelo. Jaune, sin perder el ritmo, hundió su espada hacia la cabeza central restante que gritaba. Al clavar la espada hasta la empuñadura, sintió que el monstruo Skirrusei se movía a su alrededor, tratando de agarrarlo y arrojarlo lejos. Entonces, giró la espada, destruyendo la cabeza por completo. Como un forúnculo demasiado maduro, la masa del cuerpo del monstruo estalló, cubriendo a Jaune con un espeso icor negro. La carne de Grimm se quemó cuando las extremidades, y poco más, cayeron al suelo en trozos carnosos. Al tratar de recuperar el aliento, se dio cuenta de que Weiss todavía estaba vivo. Corriendo hacia atrás, trató de tomarla en sus brazos, solo para que ella lo apartara. Estoy bien. Esto es, nada. Weiss miró más allá de Jaune y miró a Tyrian. Nada. Tyrian hizo una reverencia a su amante. Por supuesto. Como se esperaba de un niño tan perfecto. Weiss miró al hombre con el ceño fruncido por un momento más antes de volverse hacia Jaune. Voy a nuestra habitación a ducharnos. Tú, le clavó el dedo en la base de la garganta. Me debes un buen desayuno por esto.
Jaune no pudo evitar la sonrisa en su rostro, luchando contra las lágrimas. Por supuesto. Por supuesto. Lo siento mucho, no lo hice. Weiss lo hizo callar con un látigo de su cabello en la cara. Como le dije a nuestro maestro, esto no es nada. Para un híbrido, Salem no permitirá que ni siquiera la muerte misma nos impida cumplir con nuestro deber destinado. Como esos dos deberían atestiguar. Jaune asintió. Mirando hacia atrás, se dio cuenta de algo. Esa cosa había sido como Weiss una vez. Lo habían sido. Lo que fueran ahora, alguna vez fueron humanos. Y él los había matado. Pero lo habrían matado. Lo intentaron. Casi matan a Weiss. En un instante, casi se la arrebataron. No podía soportar pensar en eso. Jaune bajó la cabeza y se alejó tambaleándose. Tyrian estaba diciendo algo detrás de ellos, pero Jaune no se molestó en escuchar. Saliendo del salón de clases y dirigiéndose directamente al vestuario para limpiarse la suciedad, se cayó en la ducha, con la esperanza de lavarse ese día. Algún tiempo después, Jaune salió de la ducha con una toalla alrededor de la cintura. Weston le gruñó al pasar, ocupando su lugar en la ducha más grande. Brown se estaba vistiendo y vio emerger a Jaune. Una expresión en su rostro que Jaune no pudo ubicar lo acompañó cuando el delgado híbrido se fue abruptamente. «Muévete, carne». Al girarse, Jaune encontró a Cardin detrás de él. Un Cardin completamente desnudo. Al observar su cuerpo, un mosaico de bandas de hierro que unían la carne cicatrizada, una herida por encima de todas las demás llamó su atención. Jaune hizo una mueca, apartando la mirada de Cardin. No es de extrañar que el tipo pareciera perpetuamente enojado. Cardin comenzó a ponerse su armadura, haciendo clic en placas y cuero sobre su cuerpo. Mirando a Jaune, se acercó. «No aprecio que me mires, carne. Si tienes alguna pregunta, hazla». «¿Cómo puedes orinar?» Jaune se quedó inmóvil. ¿Por qué? ¿Por qué se le había escapado eso? De todas las cosas que hay que preguntar, ¿por qué eso? Volvió a mirar a Cardin, esperando que se mostrara indiferente al tema. El fuego casi literal en los ojos del hombre más grande decía lo contrario. «Dijiste que preguntara. Escúchame, pequeña mierda. Aún soy un toro reproductor perfecto». Jaune supuso que podrían extraer el material necesario con una jeringa. Semejante idea, por tonta que fuera, le hizo estremecerse de nuevo y al mismo tiempo reírse. ¿Te parece gracioso? Lo que hizo esa perra rubia. Miró al híbrido más grande y agresivo. Quiero decir, un poco. Cósmicamente. No lo sé, hombre, no estoy con eso en este momento. Esa pelea, esa pelea. La voz de Cardin se elevó más alto antes de bajar. Esa pelea es la única razón por la que te dejo salir vivo de esta habitación. Si no hubieras dejado de lado esa afrenta, yo lo habría hecho. Parecía haber una emoción real en la voz del chico, no solo una ira ciega. Pérdida y tristeza genuinas. Evidentemente, tenía una historia con las dos almas desafortunadas dentro de la masa del monstruo. Vuelve con tu monstruo, críala mientras aún esté viva. Si te llevo a ti o a ella al ring, no lo pensaré dos veces. Te mataré. La respiración de Jaune se contuvo, su simpatía se detuvo de repente. Cardin pasó, adentrándose más en las duchas. Había matado al monstruo, pero ¿podría matar a un híbrido real? Él no lo creía. Sin embargo, una voz tranquila en el fondo de su cabeza le recordaba incesantemente que así era. Simplemente lo hizo. Habían estado vivos. Él les quitó eso. Les quitó la vida, sin dudarlo. Frunciendo el ceño, Jaune pasó junto a él. Tenía que llegar hasta Ruby y no podía estar de ese humor. Él tenía que estar ahí para ella. Hoy era su día. Más tarde mimaría a Weiss. Ahora pertenecía a Ruby. Jaune, Ruby jadeó. Un aliento entrecortado salió disparado de sus labios. No puedo aguantar mucho más. Su rostro estaba contorsionado por un esfuerzo desesperado. Una de sus manos se estiró para agarrar la suya, apretándola con tal fuerza que el niño pensó que sus huesos se romperían. Está bien, Ruby, dijo mientras la miraba.
Él le devolvió el apretón, con la esperanza de ofrecerle todo el consuelo que pudiera. Estoy aquí contigo. Estoy tan cerca, no. Eso no serviría. Tenía que durar más. Por su bien. Por el bien de todos. Piensa en pensamientos felices, Ruby, la animó. Piensa en quién y qué te hace feliz. Puedes hacerlo. Sé que puedes. Los ojos de Ruby estaban cerrados y su frente arrugada en concentración mientras buscaba mantener su forma humana. Su forma humana linda y, francamente, muy bonita. Los ojos plateados estaban ocultos a su vista, pero su piel pálida y de color normal era claramente visible. Sin embargo, mucho más que eso era la ausencia de sus cuernos. La ausencia total de ellos. Ruby parecía una chica normal. Podía caminar por las calles de Vale y nadie se habría inmutado. Jaune no pudo reprimir su sonrisa mientras miraba a la adorable niña prácticamente temblando mientras buscaba mantener la forma. Había perdido la cuenta de cuánto tiempo había sido capaz de sostenerlo, pero sabía que sin duda era un nuevo récord para su entrenamiento. Jan, dijo Ruby en voz baja. Tú. Weiss. Amo mucho a mi hermana. Amo a mis amigos. Incluso si Weiss no lo admite, sé que es mi amiga. Una pequeña y alegre risa se escapó de su boca. Sí. Esto era lo que ella necesitaba hacer. Este era el tipo de pensamientos que necesitaba tener. Necesitaba ponerse en contacto con su lado humano. No solo para ayudar a mantener su forma humana, sino para recordar quién fue alguna vez. Lo que ella fue una vez. Un ser humano como él. No un prisionero y un esclavo de ese monstruo de Salem. Jaune se sorprendió cuando la pequeña niña frente a él tiró de la mano que ella apretaba, acercándolo lo suficiente como para que sus cuerpos se tocaran. Ella envolvió su brazo libre alrededor de su cintura, sosteniéndolo contra ella mientras su impecable frente humana descansaba contra su pecho. Me encanta pasar tiempo contigo, continuó. Me encanta dormir a tu lado. Me encanta cuando me elogias. ¿Podrías por favor elogiarme, Jaune? El rubio sintió su corazón acelerarse en su pecho por la repentina acción física de Ruby. De sus palabras aún más repentinas. Teniendo en cuenta que pasaba todas las noches durmiendo con ella y con Weiss, sus circunstancias actuales eran extrañamente íntimas. No era la primera vez que sostenía a la niña en sus brazos, pero cuando se combinaba con lo que ella estaba diciendo, no quería nada más que inclinarse y depositar un beso sobre su hermoso cabello negro rojizo. Si eso la ayudaría a ser más humana, Jaune se inclinó y acercó sus labios a su oreja. Creo que eres increíble, Ruby, susurró suavemente. Eres tan amable y dulce. Eres la mejor amiga que podría haber pedido. Era la verdad. Y desde su propio punto de vista egoísta, fue una de las partes más desgarradoras de toda esta situación. Él y Ruby se habrían llevado increíblemente bien en el mundo real. Sus personalidades simplemente encajaron. No le habría sorprendido que ella hubiera disfrutado de cosas como los videojuegos y los cómics. Deseaba poder presentarle esas cosas, pero no tenía forma de salir y obtenerlas. Quizás Acel o incluso Tyrian podrían aventurarse en el mundo real para conseguirlos. O tal vez no de tiro. Con su historial, el hombre probablemente les compraría algún tipo de pornografía de Mistral disfrazada de novela gráfica. Sin embargo, a Blake seguramente le encantarían todos los tentáculos. Esos pensamientos fueron expulsados de su mente cuando sintió que los temblores de Ruby cesaban. Mientras él la miraba, la niña dio un paso atrás y lo miró con brillantes ojos plateados. La sonrisa más dulce imaginable estaba plasmada en sus labios. ¿Tú lo dices realmente en serio?, preguntó esperanzada. No había rastro de lucha o esfuerzo en su rostro. Ella todavía le sujetaba la mano con fuerza y él le dio un apretón tranquilizador. Sí. Un par de dedos se acercaron para apartar algunos mechones carmesí errantes de su ojo. Mírate. Lo estás haciendo. Estás en tu forma humana y ni siquiera lo estás intentando. En un instante, la cabeza de Ruby se inclinó, observando su cuerpo mientras lo miraba de un lado a otro. Yo soy, susurró. Lo estoy haciendo. Lo estoy haciendo. Y ni siquiera lo estoy intentando.
El corazón de Jaune se llenó de orgullo con esta victoria. Y no se equivocó al respecto, esta fue una victoria. No para Salem y sus planes de entrenar un ejército de híbridos para infiltrarse en los reinos de los hombres. No, esta fue una victoria para Ruby. Por su propia felicidad y bienestar. Por su propia oportunidad de liberarse de esta miseria y vivir una vida normal y feliz. Si podía ayudar a facilitar eso, entonces tal vez venir a esta escuela no había sido un error después de todo. Lo estás haciendo, asintió felizmente. Las lágrimas amenazaron con brotar de sus ojos al ver lo feliz que estaba. Estoy muy orgullosa de ti, Ruby. Soy un humano. Afirmó con orgullo. Trágicamente. En el fondo ella realmente era una humana y ni siquiera se daba cuenta. Lo eres, estuvo de acuerdo. Eres absolutamente humano. Ella regresó hacia él, soltando su mano solo para atraerlo hacia un abrazo destrozado. Ambos brazos rodearon su torso y, si no fuera por su aura, su columna seguramente se habría partido. Gracias, Jaune, dijo felizmente mientras su cabeza una vez más encontraba su pecho. Gracias, ¿qué más podía hacer él sino devolverle el abrazo? No fue solo para mostrar. No lo hizo por obligación. Quería abrazarla. Quería hacerla sentir cálida y amada. Quería avivar las brasas del ser humano que existía en algún lugar dentro de ella. Jaune sostuvo a Ruby cerca de él, sin sentirse incómodo ni cohibido mientras la abrazaba durante largos segundos. Mientras sus manos encontraban su lugar en la parte baja de su espalda. Cuando su mejilla descendió hasta descansar sobre su cabeza sin cuernos. No quería nada más que quedarse así para siempre. Para albergar a esta increíble chica en sus brazos. Para protegerla y salvarla de los horrores que le habían infligido. Lamentablemente, sin embargo, la vida había elegido destinos diferentes para ambos. La vida había determinado que quedarían atrapados en esta escuela y con todo lo que conllevaba. Jaune, una voz ronca y familiar sonó detrás de él. De mala gana, dejando que Ruby se escapara de su abrazo, Jaune se giró para ver la forma corpulenta de Azel parada en la puerta. Su rostro no revelaba signos de emoción. No había indicios de que lo que había estado haciendo con Ruby fuera visto como algo malo a los ojos del hombre. Simplemente permaneció allí tan estoico como siempre. Profesor Reinhardt. Ruby chilló emocionada. Sin importarle en el mundo que la hubieran pillado con las manos en la masa, actuando de forma tan humana con Jaune. Mírame. Mira lo humana que soy. Por otra parte, tal vez ese fuera el punto. Tal vez Azel estaría silenciosamente emocionada de que Ruby estuviera haciendo tantos progresos para impulsar el plan de Salem. Un ruido gutural sonó en la garganta del hombre. Ya veo, dijo neutralmente. En cualquier caso, Salem quiere que hables con el prisionero. ¿El prisionero? Jaune no sabía que había alguien más como él aquí en la escuela. Fue en algún extraño sentido afortunado de que lo trataran como a cualquiera de los otros híbridos en lugar de como a un prisionero. Ruby asintió y Jaune notó como la emoción anterior había abandonado su rostro. Está bien, dijo, casi tan impasible como el propio Azel. ¿Debería ir yo también? Preguntó Jaune con cautela. Quería saber más sobre este prisionero. Además, quería estar ahí para Ruby en caso de que ella realmente tuviera miedo de hablar con ellos. No. Salem me ha ordenado que te lleve a verla. Un escalofrío recorrió la espalda de Jaune. La última vez que había hablado con esa mujer, la imagen de ella del puño atravesando su armadura y su caja torácica llenó su mente. Salem era un monstruo del que nunca más quería estar en presencia. Independientemente de cuánta o poca violencia le infligiera. ¡Oh, qué suerte! Ruby hizo un puchero. Aquí tengo que ir a hablar con esta mujer, ¿y tú puedes hablar con Salem? Supongo que realmente eres el mejor estudiante aquí, afortunado. Mejor estudiante. Todo lo que Ruby sabía sobre él era mentira. Como todo lo que sabía sobre sí misma. Bueno, te veré en un rato, dijo la pelirroja mientras comenzaba a caminar. Diviértete con Salem. Sabía que eso sería imposible por mucho que intentara mantenerse optimista. Azel le hizo un gesto con la cabeza a Jaune para que lo siguiera, y Jaune hizo precisamente eso.
No era como si pudiera rechazar sus órdenes o las de Salem. Viajando por los pasillos familiares de la escuela, Jaune pronto llegó a un punto en el que no había estado desde sus primeros días en la academia. Un lugar al que nunca se habría atrevido a aventurarse por su propia voluntad. Al mirar hacia una escalera de caracol increíblemente alta, otro escalofrío recorrió su cuerpo al pensar en qué y con quién estaba a punto de encontrarse. «Ya conoces el procedimiento», dijo Azel mientras se detenía antes del primer paso. Jaune asintió. A pesar de haber sido hace tanto tiempo, recordaba muy bien lo que el hombre le había dicho. «Lo más alto que puedo llegar», afirmó, usando las propias palabras de Azel del primer encuentro. «Puede que haya algún Grimm en camino». El hombre corpulento asintió. «Correcto. Aunque en este punto no creo que unos cuantos videntes o Beowulf sean un gran problema para ti». Videntes. No estaba familiarizado con ese tipo de Grimm. Lo más probable es que simplemente no pudiera asociar el nombre con el tipo de criatura. Sin embargo, lo que Azel había dicho era interesante. ¿Realmente creía el hombre que Jaune era capaz de luchar contra las bestias de Grimm por sí solo? ¿Con su justa espada? Jaune miró hacia su izquierda y su mano se movió instintivamente para sentir la empuñadura de la espada de su familia. Al menos allí no estaba completamente indefenso. «Supongo que será mejor que me vaya», dijo, más pensando en voz alta que deseando separarme de Azel. Un gruñido de confirmación cimentó su decisión. Jaune dio el primer paso y comenzó a subir las escaleras para encontrarse una vez más con el monstruo que era responsable no solo de su difícil situación, sino también de las condiciones de todos los demás estudiantes de esta escuela. Su cabeza giraba mientras subía las escaleras. A su alrededor, aquellas extrañas medusas con tentáculos de Grimm flotaban imposiblemente en el aire como globos de helio. No parecían dispuestos a atacarlo, tal como no lo habían hecho la última vez. En cambio, extraños chasquidos y chirridos sonaron desde orificios invisibles, y Jaune estaba muy feliz de no poder ver sus bocas. Si su extraña apariencia se parecía a la de Blake, Jaune apartó de su mente el pensamiento de su sonrisa con dientes mientras continuaba hacia arriba. Tenía que mantenerse concentrado en la tarea que tenía entre manos. Y probablemente también las escaleras. La luz era un bien preciado por aquí, y un paso en falso podría hacerle caer cientos de escalones hasta encontrar un final terrible. Cuando llegó a la cima, su mano finalmente fue retirada del mango de Croce Amors. Ningún Grimm lo había abordado, y por ese pequeño regalo estaba agradecido. Sin embargo, ahora tenía que enfrentarse a la mismísima reina de los Grimm. Preferiría enfrentarse a 100 criaturas de Grimm que a esa aterradora mujer. Las familiares puertas dobles estaban cerradas ante él, y al igual que la última vez, levantó el puño para llamar. Al igual que la última vez, la puerta se abrió misteriosamente por sí sola. «Entra», sonó la voz suave y oscura desde dentro. Respirando profundamente, Jaune se obligó a entrar en la cámara de Salem. La mujer estaba de espaldas a él, sin mostrar ningún detalle de sus rasgos más que el elaborado peinado sobre su cabeza. El vestido negro fluido de la mujer se acumulaba alrededor de sus pies, dando la apariencia de que ni siquiera poseía piernas. La forma en que parecía deslizarse por la habitación cuando se movía habría apoyado tal teoría, si no hubiera sido tan absurda para empezar. Jaune dio unos pasos hacia la habitación, no queriendo acercarse a la mujer más de lo necesario. «¿Pediste verme?» Salem no movió su cuerpo, pero giró la cabeza para mirarlo con un brillante ojo rojo. «Lo hice», dijo fríamente. «Ven», me hizo una seña con una sola palabra. Jaune asintió y tragó mientras se acercaba a la mujer. Moviéndose para estar a su lado, vio que ella estaba mirando a una de las medusas Grimm. En su extraña superficie, casi de vidrio, vio sus reflejos y los de Salem. ¿Sirvió como una especie de espejo viviente? No, seguramente tenía que haber algo más que eso. «Estás causando un gran impacto aquí», afirmó. «He visto lo que has hecho con algunos de mis hijos más revoltosos». ¿Estaba en problemas? Una parte pesimista de él no lo creía así. No, si hubiera estado en problemas, Salem habría hecho que uno de sus lacayos lo hubiera matado.
O por los propios Grimm. Ella no habría exigido una audiencia con él solo para decirle que estaba haciendo demasiado con los otros estudiantes. ¿Es lo que querías que hiciera, no? Preguntó. De hecho, confirmó. Vi tu sesión de entrenamiento con la joven Ruby. Debe haber sido un momento muy conmovedor para ti, ver lo lejos que había llegado desde que la conoció por primera vez. Ver lo feliz y humana que era en ese momento. Sinceramente, así fue. Jaune estaba increíblemente orgulloso del progreso que estaba logrando Ruby. Que todos lo eran. Después de lo que Jan le había dicho el otro día, sabía que el secreto para que los híbridos mantuvieran sus formas humanas perfectas era sentirse más humanos. El hecho de que Ruby hubiera logrado lo que había logrado antes decía mucho de lo lejos que había llegado. Cuánto había podido afectarla. Aún así, Jaune no sabía qué se suponía que debía decir aquí. No sabía cómo se sentía Salem al respecto. Ciertamente no parecía enojada. No podía imaginar cómo se vería o sonaría un Salem enfurecido, pero la sola idea de ello era absolutamente horrible. No lo había notado antes, pero había un trozo de papel en la mano de Salem. Lo sacó para leerlo. Querido Salem, comenzó, su tono hacía obvio que las palabras no eran suyas. Jaune dijo que debería escribirte para decirte lo mucho que significas para mí. Eres la mamá más genial que jamás haya existido. Realmente espero poder ayudarte a hacer que todos los humanos vean lo grandiosa que eres también. Gracias por darme la oportunidad. Ir a la escuela aquí con mi hermana y conocer gente como Jaune. Me lo he pasado muy bien desde que apareció, las palabras hirieron su corazón. Sí, le había dicho a Ruby que le escribiera una carta a su madre, siendo Salem en este caso. Sin embargo, nunca supo que escuchar los pensamientos de Ruby sobre su situación lo haría sentir tan triste. Nunca imaginó que su propia complacencia al vivir esta vida lo preocuparía tanto. Es lindo, a su manera, continuó Salem, bajando la carta para dejar en claro que ahora estaba compartiendo sus propios pensamientos. Ruby siempre ha sido un caso particularmente especial. Un híbrido diferente a cualquier otro debido a su don único. Al recordar la primera vez que la conoció, Jaune recordó cómo Ruby había sido condenada al ostracismo por sus compañeros. Cómo ella misma pensaba que tenía algún tipo de defecto. Nunca antes había habido ninguna prueba verdaderamente definitiva de ello. Siempre habían sido los propios pensamientos y creencias de Ruby. Puede que haya habido un poco de animosidad entre ella y algunos de los otros híbridos, pero escucharlo de la propia boca de Salem prácticamente lo confirmó. Aún así, se preguntaba qué don tenía Ruby que la hacía destacar del resto de los híbridos. Mira dentro del orbe del vidente, le ordenó. Al ver que el único orbe era el de esa medusa Grimm flotando ante él, solo pudo asumir que era un vidente. Al menos esa pregunta no formulada había sido respondida. Hizo lo que le dijeron y durante largos segundos solo vio su reflejo. ¿Era esto algún tipo de prueba? Mirarse a la cara y contarle lo que vio. Para su sorpresa, tanto su reflejo como el de Salem desaparecieron en un remolino de niebla dentro del cuerpo del vidente, y fueron rápidamente reemplazados por una visión demasiado familiar. Una chica demasiado familiar. Con Ruby. Lo siento, dijo la niña. ¿Cómo la veía y escuchaba a través de la vidente? Simplemente no lo recuerdo. Ruby estaba parada junto a lo que parecía ser una celda de prisión. Una mazmorra, más probablemente. El prisionero del que había hablado Azel estaba al otro lado de los barrotes. Era claramente una mujer, con el rostro cubierto por una gruesa venda negra en los ojos. Y aunque era difícil saberlo con el color negro púrpura del orbe de la vidente, su cabello parecía extrañamente familiar. Por favor, Ruby. Tienes que recordarlo, suplicó el prisionero. Tienes que tratar de recordar quién soy. Recuerda quién eres tú. Eres mi niña, Ruby. Mi preciosa niña. Los ojos de Jaune se abrieron en estado de shock. Su niña. La madre de Ruby. Su verdadera madre biológica. ¿Qué clase de depravación enfermiza y retorcida era esta? Miró a Salem. Summer Rose, dijo con indiferencia, como si leyera sus pensamientos. La verdadera madre de Ruby.
Su ritmo cardíaco se disparó mientras continuaba observando la escena que se desarrollaba ante él en el orbe del vidente. Creo que te has equivocado de chica, dijo Ruby sin emociones. Robóticamente. Salem es mi madre. La mujer que compartía el cabello único de Ruby sacudió la cabeza violentamente. Ese monstruo no es tu madre. Sé que fue hace mucho tiempo, pero tienes que intentar recordar los cuentos antes de dormir que solía leerte. Recuerda las galletas que te encantaba que yo preparara para ti. Ruby la agarró del brazo. No sé quién eres. Fue demasiado. Afortunadamente, con un movimiento de su mano, Salem desterró las imágenes del cuerpo de la vidente. Las manos de Jaune temblaban mientras miraba su reflejo una vez más. Con los labios entreabiertos y los ojos muy abiertos, no podía evocar ningún tipo de pensamiento en su mente. Lo único que existía era rabia. Odiar. Odio puro y sin adulterar. En un instante, su mano derecha volvió al mango de Croce Amors y arrancó la hoja de su vaina. Con fuerza y velocidad impulsadas por el aura, agarró la espada con las dos manos. Gritó mientras se balanceaba, el único pensamiento en su mente era la mujer gigante que estaba a su lado. La hoja golpeó profunda y certeramente, hundiéndose en la carne de Salem y deteniéndose solo cuando golpeó las vértebras de su cuello. Un golpe fatal si alguna vez hubiera visto uno. La cabeza de la mujer pálida colgaba inerte donde solo la mitad del tejido aún la mantenía adherida a su cuerpo. ¿Había sido realmente tan fácil? ¿La había vencido con un solo golpe? Jaune jadeaba pesadamente por la ira y el esfuerzo. Al sacar a Croce Amors, le pareció extraño que la mujer aún no se hubiera desplomado en el suelo. Y luego descubrió por qué. La cabeza de Salem se giró y se inclinó hacia abajo para encontrarse con su mirada. Hombres mejores que tú han intentado acabar conmigo. Los ojos de Jaune estaban increíblemente abiertos cuando la carne blanca fantasmal comenzó a repararse justo enfrente de él. Los tendones y las venas se entrelazaron y sanaron donde su espada había mordido su piel y carne. ¿Tu ira te hace sentir poderoso? Ella preguntó. ¿Se siente bien arremeter contra aquellos que te han hecho daño? En cuestión de segundos, Salem volvió a estar completo. Indemne. ¿Cómo? No podía explicarlo. Lo único que sabía era que había jugado y que había perdido. Ahora tenía que afrontar las consecuencias. Está desarrollando bastante instinto asesino, señor. Ark. El primero de mis híbridos hoy en la clase de Tyrian. Ahora buscaba matarme. Sus ojos no revelaron ira propia por el intento de él de derribarla donde estaba. Me pregunto, ¿serás tú quien cambiará a mis hijos? ¿O serán ellos quienes te cambiarán a ti? Eres un monstruo, gruñó. Sus manos todavía agarraban con fuerza a Croce Amors. Una parte de él consideraba extraño que ella no lo hubiera desarmado, pero claro, ¿importaba si él no podía hacerle daño? ¿Cómo puede ser tan cruel? Cruel, reflexionó. No sabes nada de injusticia o crueldad. No podrías comprender lo que realmente significan esas palabras. ¿Por qué entonces? Preguntó con incredulidad. ¿Por qué le harías eso a Ruby? ¿Por qué me mostrarías eso? Salem levantó una vez más la carta que había recibido de Ruby. Puedes enseñarles a actuar de forma más humana, explicó. Pero eso es todo lo que será. Un acto. No puedes cambiarlos. No puedes salvarlos. Son míos. Puede que se encariñen contigo, pero nunca te amarán. Todo lo que puedes hacer es desempeñar tu papel aquí. Y espero que nunca dejes de ser útil para mi causa. El odio irracional una vez más corrió por las venas de Jaune. No le importaba si había fallado antes. Es posible que Salem haya podido curar su herida, pero ¿podría ella curarse a sí misma si él le cortaba la cabeza? Golpeó una vez más, concentrando toda su aura y semblanza en sus brazos para potenciar su golpe. Esta vez para decapitar limpiamente a Salem. Para no darle la oportunidad de regenerarse como lo había hecho antes. Una sola mano se extendió, deteniendo sus brazos y su espada en seco. Dedos blancos y negros se entrelazaron alrededor de su muñeca y con un simple movimiento la rompieron. Jaune gritó mientras tropezaba hacia atrás, Croce Amors cayó al suelo mientras su mano sana sostenía su muñeca rota.
El dolor era insoportable y su respiración era entrecortada desesperada mientras luchaba por usar sus habilidades para curarlo. El dolor bloqueó su concentración, haciendo la tarea increíblemente difícil. «Me diviertes, muchacho», dijo Salem con calma. «Pero tenga cuidado. No piense que puede actuar de manera tan imprudente en el futuro y no enfrentar las consecuencias». Jaune no dijo nada mientras intentaba canalizar toda su aura para curar sus huesos destrozados. Un resplandor blanco brillante iluminó la habitación tenuemente iluminada mientras se ponía a trabajar. Los zarcillos del vidente Grimm levantaron a Croce Amors del suelo y se la presentaron. A Salem no le importaba si estaba armado o no. Podría dominarlo con una sola mano. E incluso si no pudiera, simplemente podría curar cualquier herida que él le infligiera. Jaune cesó en sus esfuerzos por reparar su muñeca y tomó la espada en su mano buena. No sería bueno rechazar el gesto de Salem. El arma parecía más pesada que antes. «Vete ahora, hemos terminado aquí», ordenó la mujer. «Y deja de lado cualquier pensamiento adicional de intentar matarme. Estoy seguro de que tus nuevos amigos estarían devastados al saber que ya no asistirías a esta escuela». Jaune no estaba en posición de discutir. No hay posición para defenderse. Su muñeca palpitante hizo que todos los pensamientos de resistencia o protesta se evaporaran de su mente. Todo lo que quería hacer ahora era escapar de la horrible presencia de la directora de esta academia. Tropezó a través de las puertas dobles de la habitación de Salem, desplomándose contra la pared más cercana una vez que estuvo afuera. Deslizándose sobre su trasero, dejó a Croce Amors en el suelo y continuó acunando su miembro lesionado en su mano buena, silenciosamente deseando que su aura hiciera su trabajo curativo. A su alrededor los videntes charlaban, flotando siniestramente mientras parecían mirarlo con interés. El aullido de un Beowulf distante llenó sus oídos, pero no pudo ubicar una ubicación o incluso una dirección de donde podría estar. Si venía por él, necesitaba estar preparado. Necesitaba que el brazo de su espada tuviera toda su fuerza. Todavía no estaba listo para bajar las escaleras. Mientras continuaba remendando su muñeca, lo único en lo que podía pensar era en cuánto odiaba este lugar. Cuánto odiaba a ese monstruo de mujer. Cuánto sentía por Ruby. Para Weiss. Por todas las víctimas que, sin saberlo, estaban siendo torturadas por los retorcidos planes de Salem. A pesar de lo que había visto hoy, su determinación no se había visto afectada. En todo caso, solo se había fortalecido. Siempre había querido ser cazador. Ser un héroe. Para estar a la altura de su apellido y proteger a los necesitados. Salvaría a sus amigos o moriría en el intento. Cuando Jaune finalmente reunió fuerzas para regresar a su habitación, no esperaba ver a Weiss parada afuera de ella. Cuando él se acercó, ella levantó la cabeza y unos brillantes ojos rojos miraron en su dirección. Todavía estaba demasiado lejos para que ella pudiera oírlo acercarse, y en silencio se preguntó cómo había sido consciente de su presencia desde tan distancia. La híbrida de pelo blanco estaba de pie con los brazos cruzados sobre el pecho, y la camiseta que él le había regalado no mostraba signos de la herida que había sufrido ese mismo día. Sin embargo, sabía que sin duda todavía estaba allí. A pesar de la enorme durabilidad que poseían los híbridos, sabía que ella todavía tenía que sentir esa herida. La pregunta era, ¿por qué estaba ella afuera? ¿Y por qué parecía tan incómoda? A medida que pasaban los segundos y se acercaba, pudo distinguir un ceño demasiado familiar en el rostro de la chica. Si se sentía mal físicamente, debería estar adentro. Debería estar descansando y recuperándose. Una parte de él quería intentar usar su aura con ella, pero no tenía idea de cómo interactuaría con un híbrido de Grimm. O cualquier verdadero período de Grimm. El riesgo de herir aún más a Weiss pasó por su mente, y era un riesgo que no estaba dispuesto a correr. Quizás le preguntaría a Azel sobre eso la próxima vez que hablaran. Como experto residente en aura de la academia, él sería el más probable que lo supiera. Fuera de Salem, eso fue. Sin embargo, Jaune nunca querría hablar con ella sobre nada, incluso si le ofrecieran la oportunidad. «¿Weiss?», preguntó, con preocupación en su voz mientras se acercaba a ella. «¿Estás bien?». «Estoy bien».
Ella chasqueó. Una de sus manos cruzadas se aferró a su torso, traicionando las palabras que pronunció. Jaune sabía que no debía insistir en el tema. Si Weiss no quisiera admitir que estaba herido, entonces no lo mencionaría. Si no era una amenaza para la vida de la niña, probablemente era más una cuestión de orgullo. Weiss no quería que él lo mostrara. Ella no quería estar en una posición de debilidad o inferioridad frente a él. ¿Por qué estás afuera? De repente, un escalofrío recorrió su cuerpo. ¿Y dónde está Ruby? Su labio se torció y sus ojos rojos se movieron para mirar la puerta. Ella está dentro. Ahora fue Jaune quien frunció el ceño. Sabía que Ruby y Weiss tenían sus problemas a veces, pero eso nunca antes había impedido que ninguna de las chicas estuvieran juntas en la misma habitación. Especialmente después de que se establecieron sus condiciones de vida actuales. Sin perder un momento más, Jaune agarró la manija de la puerta y la abrió. Los sonidos de un llanto ahogado llenaron sus oídos. Ruby se sentó en la cama, con el rostro enterrado entre las manos mientras lloraba. Tenía cuernos atravesados por el cabello y su piel había vuelto a su palidez normal. Fue desgarrador presenciarlo. Después de lo que Jaune había visto antes en presencia de Salem, a Ruby le dolía el pecho en tal estado. «Arregla esto», gruñó Weiss mientras estaba junto a él. «¿Qué ocurre?», preguntó, sabiendo ya la respuesta en su mente. Sin embargo, quería escuchar la opinión de Weiss al respecto. Porque ella no sabía si Weiss sabía lo que significaba llorar o por qué sucedió. ¿Por qué actúa de esta manera? La niña más pequeña negó con la cabeza. No lo sé. Aunque no me gusta. Eso hizo que fueran dos. Sin embargo, a Jaune le sorprendió que Weiss estuviera molesta, o al menos incómoda con el comportamiento de Ruby. Sabía que su amiga se había diferenciado de sus compañeros debido a su actitud positiva. Así que era lógico que a los otros híbridos les gustara el hecho de que ella estuviera llorando. Sin embargo, Weiss no lo hizo. «Arréglalo», repitió, alejándose unos pasos de él. «Lo haré». «¿Pero a dónde vas?» «A mi antigua habitación», dijo en voz baja, girándose para mirarlo. «Necesito privacidad para esta noche». Él no hizo ningún movimiento para detenerla ni expresó ninguna protesta. Sus acciones una vez más hablaron más que sus palabras. La mano de Weiss todavía agarraba su cuerpo mientras ella se escabullía, como un animal herido que se retira para lamer sus heridas. Quizás Weiss sintió que si ella mostraba alguna debilidad frente a él la juzgaría. O peor aún, intentar matarla en un momento de debilidad. Sabía que en esta academia no se toleraba la debilidad. Quizás sintió que tenía que aislarse de los demás hasta que se recuperara por completo. Ella estaría bien. Él lo sabía. Al día siguiente, Weiss estaría recuperada y volvería a ser la de antes. En este momento era Ruby quien necesitaba su ayuda. Ella sufría una herida que su avanzada durabilidad, ni su aura, podían curar. Jaune finalmente entró a su habitación, lo que provocó que Ruby lo mirara. Unos ojos rojos y líquidos lo miraron, y sus mejillas estaban húmedas y brillantes por donde las lágrimas habían corrido por ellas. Él no dudó mientras se acercaba, arrodillándose mientras tomaba su mano humana entre las suyas. «Ruby», dijo suavemente. «¿Qué ocurre?» De nuevo, ya podía responder a su propia pregunta. Y nuevamente, quería ver qué diría ella en respuesta. «No lo sé», gruñó la niña. «Esa mujer. Siempre que veo a esa mujer me pongo así y no sé por qué». Jaune sabía por qué. Esa mujer, esa prisionera, era su madre. Aunque sabía que no podía decirle eso. Al menos no ahora. Probablemente no le habría creído en un buen día, y en su estado mental, él no estaba seguro de cómo reaccionaría ante tal revelación. Yo, no sé por qué me siento así», continuó gimiendo. «Estoy destrozado, Jaune. ¿Por qué mis ojos no pueden dejar de hacer esto?» Nuevas lágrimas rodaron por sus mejillas. Era demasiado para Jaune. Sin siquiera pensarlo actuó. Grandes brazos rodearon a la chica sentada, acercándola a su pecho. Como una de sus hermanas pequeñas que se había caído y se había raspado la rodilla, Jaune abrazó a la niña que lloraba contra él.
Los brazos apretaron firmemente su espalda, ofreciendo una sensación de calidez y seguridad a la niña. «No estás rota, Ruby», susurró con dulzura. «No lo eres. Nada de esto es tu culpa». El rostro de Ruby se hundió en su pecho mientras sus sollozos se reanudaban. Sintió los agudos movimientos de su espalda, lo que provocó que sus manos la apretaran aún más. Si era demasiado, Ruby no emitió ningún sonido de protesta. Sus brazos también lo rodearon, apretándolo con la misma presión. No supo cuánto tiempo estuvo arrodillado así frente a ella. No supo cuánto tiempo la abrazó antes de que una de sus manos subiera para acariciar suavemente su cabello mientras lo hacía. Todo lo que sabía era que lo haría durante el tiempo que fuera necesario. Se quedaría con ella así toda la noche si ella lo necesitara. La ira y el odio habían sido reemplazados por cuidado y compasión. Los pensamientos de venganza contra Salem habían desaparecido de su mente. En este momento su única preocupación era su amigo. Él solo quería que ella se sintiera mejor. «Estoy aquí para ti, Ruby», le habló suavemente al oído. «Siempre estaré aquí para ti. Ya no estás solo». Jaune gruñó cuando sus brazos lo apretaron tanto que le causaron dolor. Sin embargo, no le importaba. Si su cuerpo era lo que Ruby necesitaba para sentirse mejor, entonces lidiaría con el dolor ahora y sanaría cualquier herida más tarde. Con una mano en su cabello y la otra frotando suaves círculos alrededor de su espalda, la respiración de su amigo pareció estabilizarse. Los sollozos que atormentaban su cuerpo disminuyeron en intensidad y frecuencia hasta que finalmente cesaron por completo. Su cabeza se levantó de su pecho y los ojos rodeados de piel gris e hinchada miraron los suyos. Jaune, él le sonrió débilmente, haciendo todo lo posible por mantener una actitud positiva con ella. Esperando que algo de eso se le contagie. «Todo va a estar bien, Ruby», ofreció con dulzura. Él secó suavemente una lágrima de su mejilla con el pulgar. «Lo sé», resopló. «Me siento mejor ahora que estás aquí». Su corazón se llenó de orgullo. Saber que su sola presencia había tenido un impacto positivo en ella le dijo que estar en esta academia no era una pérdida de tiempo. Odiaba imaginar a Ruby teniendo que pasar por esto sola. Hablar con su madre y luego no tener nada ni nadie a quien recurrir cuando se sintiera así. Ojos brillantes continuaron mirándose a los suyos. Ojos vulnerables. Ojos que deberían haberle advertido de lo que vendría a continuación y, aún así, lo sorprendieron. Los labios de Ruby presionaron contra los suyos, y una de sus manos se movió hacia la parte posterior de su cabeza para mantenerlo en su lugar. A pesar del impacto de la acción repentina, Jaune no hizo ningún movimiento para alejarse. En cambio, vivió el momento, devolviéndole el beso a la chica con pasión y cuidado igual al que ella le estaba dando. Después de unos segundos, Ruby se separó de él y su lengua salió disparada para lamer sus labios. El más suave indicio de una sonrisa jugó en esos voluptuosos labios suyos, haciendo que la respiración de Jaune se acelerara por solo una fracción de segundo. «Se siente bien besarte», habló suavemente. «Como lo hicimos antes». Jaune recordaba muy bien las lecciones de besos que los dos habían compartido. Lo había disfrutado. Ella también lo había hecho. Los ruidos que había hecho en aquel entonces lo demostraban. «Ese sí», dijo nerviosamente. «Lo hace». Sin embargo, en ese momento, Jaune se sintió culpable por besarla. Ella estaba en un mal lugar, y él no podía evitar que se estuviera aprovechando de ella a pesar de que ella había sido quien lo había iniciado. Pero al mismo tiempo, si la ayudaba a sentirse mejor después de lo que había pasado, ¿era realmente tan malo darle la atención que quería? Besar era, después de todo, un acto de afecto. Quería que Ruby se sintiera amada ahora mismo. Quería que ella se sintiera segura y protegida. Si ella insistía en el tema, ¿hasta dónde llegaría él? «Me alegro de que tengamos habitación para nosotros solos», continuó. Como en los viejos tiempos. Campanas de advertencia sonaron en la mente de Jaune. No. Ella no podía estar sugiriendo lo que él pensaba que estaba a punto de hacer. Como en los viejos tiempos, coincidió. Bueno, aparte de, su mente vagó hacia lo que había debajo de la cama.
Se preguntó si Black estaba allí en ese momento, deleitándose con los pensamientos negativos que Ruby estaba emitiendo. Ruby tiró de la mano de Jaune y él se puso de pie para seguir hacia donde ella deseaba guiarlo. Tal vez esta noche podamos besarnos más, ofreció tímidamente. Las mejillas blancas se sonrojaron de un gris pálido mientras hablaba. Mientras estamos acurrucados en la cama. No fue tan lejos como él temía que ella llegaría, y por eso Jaune estaba agradecido. Aún así, la idea de abrazarla en la cama, sus brazos rodeándola y los de ella rodeándolo mientras la besaba, seguramente haría que sus propias hormonas reaccionaran de manera muy agresiva. No dejaría que las cosas llegaran tan lejos. No mientras ella fuera tan vulnerable. Pero no solo eso. La sola idea de hacer algo como eso no era algo para lo que estuviera preparado. Incluso si ella lo quisiera. Sin embargo, si ella quería practicar besar un poco más para sentirse mejor después de lo que acababa de soportar, entonces ¿quién era él para negarle ese simple consuelo? No era nada que no hubieran hecho antes. Se abrazaban todas las noches. Se acababan de besar hace apenas unos momentos. Si hacer ambas cosas al mismo tiempo esta noche la ayudaría, entonces él estaría a la altura de las circunstancias. Solo si quieres, dijo suavemente, mientras Ruby se movía en la cama para permitirle acostarse a su lado. Una vez que estuvo instalado, sus brazos lo rodearon una vez más, y su cabeza se movió para frotar sus cuernos contra él con afecto, como a menudo le gustaba. Fue un gesto mucho más adorable que los agudos besos de Weiss. Me hizo sentir mejor, admitió. Así que sigamos haciéndolo. Jaune no tuvo la oportunidad de protestar antes de que su rostro se levantara y sus labios se encontraran una vez más con los de él. Sus brazos tomaron su cuerpo a su vez, y en segundos Jaune se encontró perdido en el momento mientras Ruby continuaba besándolo. Tenía que admitir que tal vez ella estaba en lo cierto. Se sintió bien hacer esto. Ella no era la única que también necesitaba consuelo. Si pudieran ayudarse mutuamente en sus momentos de necesidad mutua, no estaría de más hacerlo. Nota del autor. Vaya, este capítulo ciertamente fue más largo de lo previsto. Una buena mezcla de comedia, violencia, romance y drama. Par del curso con esta historia. Agregue un pequeño giro y obtendrá un capítulo de casi 10,000 palabras. Mi agradecimiento, como siempre, a Burkion y Ligningstxu por todo su arduo trabajo. Burk en particular es el cerebro detrás de todos estos híbridos grotescos y sus peleas brutales. Un gran apoyo para él por su mente creativa. Y, por supuesto, mi agradecimiento a todos los fans de esta historia. Su apoyo realmente significa mucho para mí. Espero que lo hayan disfrutado. Gracias por leer.